Bien, en esta lección vamos a continuar con este curso y veremos conceptos dentro del mundo de las bases de datos, ¿de acuerdo? Bien, los conceptos que vamos a ver en este tema serían, por tanto, el Business Intelligence, el Big Data, así como otros conceptos adicionales que también desarrollaremos a continuación. Bien, en primer lugar, ¿qué es el Business Intelligence, ¿vale? El Business Intelligence son un conjunto de estrategias, aplicaciones, tecnologías y demás enfocados a la administración y creación de conocimiento, es decir, al análisis de los datos existentes en una organización o empresa. Bien, por tanto, como ya nos dice su palabra, análisis de los datos, esto nos indica que las principales características del Business Intelligence son examinar datos pasados, ¿de acuerdo? Datos históricos de una empresa. Es decir, el Business Intelligence, nos permite analizar datos que ya han sido estructurados en el pasado, buscar patrones dentro de los mismos y establecer analíticas sobre ellos, ¿de acuerdo? Y estadísticas. De esta manera examinaremos los datos históricos de una empresa y podremos establecer ciertos patrones sobre los mismos. Las principales herramientas que existen en este mundo del Business Intelligence serían, por tanto, las siguientes. Tableau, SAP Business Object, ¿vale? SAP es una compañía que tiene diversos tipos de herramientas, pero dentro del Business Intelligence tendría esta, que es Business Object, ClickSense o Microsoft Power BI. Yo creo que las más utilizadas son Tableau y Power BI, pero bueno, sí que es cierto que hay múltiples compañías que utilizarán herramientas propias o otro tipo de herramientas que no estoy listando aquí, ¿vale? Eso no es algo importante, simplemente que sepáis cuáles son las principales. Bien, el Big Data, otro concepto relacionado con las bases de datos. ¿Qué es el Big Data? ¿No? Una palabra que tanto se utiliza hoy en día. Bien, pues simplemente hace referencia a los macrodatos, es decir, a una cantidad de datos masivos, ¿vale? Simplemente este concepto hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos utilizados para encontrar patrones repetitivos dentro de dichos datos. Bien, existen múltiples herramientas de Big Data que nos permitirán analizar datos, pero bueno, las principales características que esta tecnología presenta serían la captura y procesamiento de datos, bueno, debería decir de datos masivos, que dichos datos van a provenir de diferentes fuentes totalmente distintas, tanto estructuradas como no estructuradas. Veamos el ejemplo pues, de un fichero Excel proveniente de una compañía, de una base de datos distribuida de otra compañía, de Internet, de otra base de datos que está en Internet. Es decir, el Big Data va a congregar los datos de diferentes fuentes y permitirnos analizarlos, ¿vale? Y por último, el Big Data siempre va a almacenar esta información en ficheros distribuidos dentro de unas herramientas. Bien, ¿cuáles serían por tanto las principales herramientas en el mundo del Big Data? De nuevo, Tableau, herramienta que ya hemos mencionado antes en el mundo del Business Intelligence, Cloudera, R es un lenguaje de programación muy utilizado en el mundo de la estadística, ¿vale? Y del Big Data, Spark y Apache Hadoop. De nuevo, volveré a decir que estas son las principales, pero que existen muchas más, ¿vale? Bien, conceptos adicionales relacionados con este mundo del Big Data y del Business Intelligence. Bien, pues el Business Analytics y el Data Science, la ciencia de datos. Bien, el Business Analytics es un concepto basado en modelos predictivos, de acuerdo al contrario que en Business Intelligence, que examinábamos el pasado. Ahora con el Business Analytics vamos a predecir el futuro, por así decirlo, ¿vale? Son modelos predictivos que influyen en la toma de nuevos caminos y estrategias de una compañía. Para ello, el Business Analytics se sirve de diferentes fuentes, tanto tendencias como indicadores macroeconómicos, por ejemplo. Por tanto, las principales características que presenta es que está orientado al futuro, que cuenta con datos ya previamente estructurados para poder establecer estas predicciones, que estudia tendencias e indicadores y que lo que nos proporciona es evitar errores pasados. Es decir, sabiendo, por ejemplo, mediante Business Intelligence, estos errores que hemos podido cometer en el pasado, vamos a establecer predicciones que nos permitan mejorar la tendencia futura, ¿de acuerdo?, de nuestra empresa. Bien, en cuanto al Data Science, ¿qué es la ciencia de datos o el Data Science? Este concepto realmente engloba todos los conceptos anteriores que ya he dicho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un campo interdisciplinario. Lo que nos dice la Data Science es, por así decirlo, el mundo, ¿no? Es decir, que involucra estos métodos científicos, estos procesos, estos sistemas para extraer conocimiento o entendimiento a partir de unos datos. Como veis, esto está englobando todo lo anterior que ya he mencionado. Además, el Data Science es una disciplina multidisciplinar, valga la redundancia, que involucra el mundo de las matemáticas, de la estadística, de las ciencias de la computación e incluso me atrevería a decir que también de la empresa, ¿no? Porque, claro, nos permite establecer predicciones con unos datos, pero enfocadas
a algo, ¿no? Enfocadas al mundo de los negocios y de las empresas, el mundo empresarial. Bien, algo muy importante que también quiero mencionar aquí es que los datos, ¿no? El data science, el big data por sí mismos no son útiles, ¿vale? No, de nada nos sirve que nosotros intentemos recopilar una cantidad masiva de datos si no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y aquí es donde entraría un concepto esencial, que es la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? El mundo del data science y de la inteligencia artificial se encuentran estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque para que la inteligencia artificial pueda funcionar y pueda establecer patrones y pueda aprender por sí misma, necesita cantidades de datos masivos. De nada sirve que tengamos un algoritmo de inteligencia artificial al cual le indiquemos ciertos patrones si no tenemos una cantidad masiva de datos que nos permita establecer patrones, ¿no? Entre ellos y que la inteligencia artificial pueda aprender por sí misma. Por tanto, simplemente mencionaros que es algo realmente que está muy estrechamente relacionado con el data science, ¿vale? Y dentro de esta disciplina de la inteligencia artificial, pues entrarían ciertos conceptos como sería el machine learning, ¿vale? Que es un tipo de estrategia que utiliza estos datos masivos. Bien, dentro de este mundo del data science o del big data, ¿vale? Los principales puestos de trabajo que nos podemos encontrar son los siguientes. Por un lado, pues el científico de datos o data scientist, un ingeniero de datos o data engineer, un arquitecto de datos o data architect o un especialista en inteligencia artificial, es decir, en machine learning, ¿de acuerdo? Como ya he mencionado anteriormente, la disciplina de la ciencia de datos es interdisciplinar. No es sorprendente encontrarnos con casos de gente que ha estudiado, bien sea administración de empresas, economía, y que se dedica al data science, o al revés, o de ingenieros informáticos, pues que se especialicen un poco más en este mundo estadístico y terminen trabajando, ¿no? en ciencia de datos, porque hay que recordar que la ingeniería de datos es una carrera muy reciente que no tiene más de 5 o 6 años de duración y por tanto estos perfiles son muy nuevos, ¿vale? Y son perfiles realmente multidisciplinares. Como vemos aquí, involucrarían tanto la ingeniería informática como las matemáticas y como conceptos sobre el mundo de administración de empresas, ¿de acuerdo? Pero bueno, si os ha gustado esta lección, en la siguiente ya por fin podremos ver en qué consiste el mundo del desarrollo de software backend.